Buenas y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En este momento me encuentro con el pastor y con Miguel Ángel. Y así vamos a compartir un tema muy especial. Un tema que tiene que ver con el agradecimiento, más que nada. El pago que necesita un obrero en la obra de Dios. La remuneración de su trabajo. Cómo puede vivir un obrero en la obra de Dios, en la iglesia. Y si solamente esa categoría de obrero solamente puede ser llenada o solamente puede ser un pastor, el líder general de la iglesia, o si hay otras personas u otros miembros de la iglesia que también pueden ser parte de la nómina de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, el obrero es solo el pastor. El obrero puede ser un músico, el obrero puede ser un asistente, una secretaria. Vamos a ver lo que podemos encontrar en este tema, que a veces se puede tornar controversial en algunos momentos, pero yo creo que podremos arrojar luz con las diferentes aristas y las diferentes opiniones de nuestros contertulianos. Bendiciones para ustedes. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Para mí, yo pienso que no es necesario, en realidad, de que un pastor sea el único que sea pagado pues, dentro de la iglesia. Ahora, todos tenemos que considerar, ¿entiendes? ¿Cuál es la capacidad económica de la iglesia? De la iglesia. Porque si la iglesia no puede, ¿entiendes? ¿Cómo? Entonces se le puede pagar a todo el mundo. No. Es cierto, es cierto. Yo diría, basándome en eso que dice el hermano, depende de la capacidad económica de la iglesia. Creo que todas las personas que dan un servicio son dignos de un salario. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que regularmente el 99, quizás no tanto, el 80% de las iglesias que yo conozco, solamente el pastor cobra. Sí. Solamente. Sí. Entonces ahí es que vamos a discutir, porque por suerte tenemos un pastor aquí. Qué bueno. ¿Qué usted dice de ese pastor? De que esa cantidad de iglesias que conocemos, que yo conozco, Creo que son más. más, ¿no? Creo que estamos en el 89-92% de iglesias. Bueno, por ahí gracias. andan los números. Exacto, Vale, que sí, para exacto. lo mejor. Sí. Exacto. Pero yo veo que aparte del pastor, los músicos cobran ahora. Sí. Yo no sé si... Usted explique un poquito de eso. Sí. pero- Yo pienso que la razón por la que muchos pastores, claro, el obrero, como dice la Biblia, es digno de su Sí, salario, así es. ¿verdad? Pero ahora tenemos que saber qué tipo de obrero es este. Sí, exacto. ¿Entiendes? sí. Porque hay pastores que son, como decir, part-time, como le llaman aquí, que sea solamente de tiempo. Un tiempo limitado. Exacto, o un medio tiempo limitado o medio tiempo. O hay pastores que son full-time, Sí. o sea, que es con tiempo A completo. tiempo completo. Ahora, ya donde viene, ¿me entiendes? Que uno tiene que tener claro la ideología, ¿me entiendes? De que una persona ya puede ser pagada, ¿me entiendes? Un ejemplo cuando el pastor es 24/7. Sí. O sea, en la iglesia, donde el pastor tiene que dar consejería, Sí, donde el pastor permanentemente. tiene que estar al tanto de todas las cosas, ¿me entiendes? Que están dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Hay otros pastores que trabajan, Sí. ¿entiendes? Secularmente. Exactamente. Hay pastores que trabajan, ¿me entiendes? Hay otros pastores que no trabajan, pero se dedican directamente a la iglesia. Ahora, ya como me decía, en un aspecto como el mío, ¿me entiendes? Nosotros no cobramos un salario. La Biblia habla bien claro, de que tenemos que predicar este evangelio gratuitamente, ¿me entiendes? Pero no porque uno no cobra un salario por, a lo mejor X razones, pero Sí. es porque yo trabajo. O porque todavía la iglesia no está al nivel, la congregación no ha crecido al nivel demandante que exige que el pastor esté 24/7 pendiente de la iglesia. Cuando una iglesia sobrepasa los 400 miembros, es difícil que un pastor pueda dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, cuando una iglesia tiene 100 miembros o menos, es muy posible que las finanzas de la iglesia ni siquiera sean suficientes para establecer un ritmo de pago constante a ese pastor. Cuando la iglesia pasa de los 300, 400 miembros, entre diezmos, ofrendas voluntarias, otras formas de donaciones que hay en la iglesia, yo como hijo de pastor conozco esos detalles, ¿verdad? Y toda la vida envuelto en asuntos administrativos de la iglesia, uno sabe más o menos qué capacidad debe tener una iglesia para poder cubrir y solventar las necesidades del cuerpo ministerial, no solamente del pastor.
porque el pastor por lo regular tiene una familia. Y no solamente la iglesia evangélica, sino la iglesia católica también tiene un marco de sostenibilidad de sus ministros. Claro. La iglesia adventista genera un esquema de sostenibilidad de sus miembros, de la plana ejecutiva de sus ministros. Y entonces, últimamente, también se ha incorporado lo que son los músicos, que también reciben un salario ministerial. Y por eso me puse mi pin de músico, para defender a los músicos. Porque los músicos han sido muy avasallados por mucho tiempo y muy atacados. El músico es el único profesional que puede ejercer su talento y su profesión en la iglesia, pero si lo ejerce o lo hace fuera de la iglesia, es atacado. Por ejemplo, un plomero no tiene ningún problema en arreglar la plomería de la iglesia y arreglar la plomería de una discoteca. Pero el músico que estudió en el conservatorio, que se preparó 12 años, nada más puede tocar en la iglesia, porque en el momento que toque en una boda o en una fiesta o en un cumpleaños, varón, lo veo en la carne. Pero usted sabe por... Satanás se lo está llevando. Pero usted sabe por qué. Mira la diferencia que hay. Sí, ¿Me entiende? Porque el músico ha sido separado para Dios. Sí. ¿Entiende? Ha sido separado para Dios. Por eso es una de las cosas que el músico no puede tocar en cualquier lado. El pastor puede predicar en todo lado porque le predicamos a las almas. Yo no entendí esa parte. El músico es separado para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Claro, varón, cuando el músico es separado totalmente para Dios, No tú eres entiendo. un levita. No entiendo esa palabra. Tiene que- para que los demás hermanos entiendan, porque yo no lo entiendo. Pero está ¿Qué bien quiere claro. decir separado? ¿Qué Separado. Porque él tocó un punto. Exclusivamente tocar para la iglesia. Exactamente. Pero si la iglesia no puede sostenerlo. Pero usted dijo, usted puso, porque ahí es que no entiendo. Exacto. Porque usted dice que usted puso la comparación de un plomero, ¿verdad? Que puede arreglar el baño de Donde la iglesia, quiera. ¿verdad? Pero también puede arreglar el baño en el hotel, tal. En ¿no? una discoteca En que una sea discoteca. necesario. Encendida la discoteca. No, que no tiene que bailar. Pero Pero entonces ahora el pastor dice Sí. que el músico, sí. diferente a lo que tú estás diciendo, Sí. que el músico es apartado para el Señor. Claro. O sea que lo que él está diciendo, usted no puede ir a tocar en la boda, en el cumpleaños, de acuerdo a Todo Vamos a depende. que le explique para todo, que todo depende. O sea, porque no es que no puede cantar en un cumpleaños, ya sea, pero todo tiene que ser todo, ¿me entiendes? Tiene que ser todo para Cristo. O sea, por la razón, ¿me entiendes? De que a pesar de que tú eres una persona, ¿me entiendes? Que fuiste llevada, el Señor te saca, ¿me entiendes? Para que tú le cantes solamente a Dios. Es que yo no entiendo eso, porque es que yo no entiendo que no hay nadie separado. Que no hay una profesión separada para Dios. Yo pienso que desde que usted acepta a Cristo, ya Ok. usted es de Dios. Todo lo que usted Todo. hace de Usted Dios. canta, Sí. baila, Sí. come, es Sí. esposo, Usted es es hijo. trompetista. Cada nota de su trompeta es para Dios. O sea, aunque esté Wilfrido Entonces- cantando ahí adelante. Entonces, Sí, yo pero quiero que el Ese es pastor... el problema de Wilfrido. Oye, yo quiero que el pastor desenrede esta tripa. No, porque- Desenrédeme esa tripa, pastor. Pero dígame usted, ¿cómo usted cree? ¿Me entiende? Ahora, un ejemplo, vamos a poner el altar. Vamos a poner el altar. ¿Puede en el altar ir a cualquier persona ir a subirse ahí? No, no debería, no. No, es diferente. Estoy hablando No, de... no. Yo estoy trayendo un punto. Sí. ¿Puede una persona venir a hablar cualquier cosa ahí arriba del altar? No. ¿Por qué? obviamente no. ¿Por Un qué? lugar sagrado, un lugar santo apartado para Dios. Es apartado para Dios. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el músico? Si es el que ministra dentro de la iglesia, ¿para qué? Porque acuérdate, el músico lo que hace es llevar al pueblo de Dios a la presencia del Señor. O sea, que la Biblia me dice a mí que yo no puedo estar en dos aguas. O estoy en el mundo o estoy en Cristo. Sin embargo, cuando yo estoy en la iglesia tocando y estoy tomando mis clases de piano y estoy do, si, la, sol, fa, si, sol, re, mi, fa, y en la noche tengo que ir a tocar, cuando llegue el 30, que tengo que pagar la casa al otro día, pastor, usted no sabe. Pastor dice, vamos a orar, Yo vamos a no orar. tengo ni uno para pagar la casa El mañana. pastor dice, vamos a orar, Y yo he vamos a orar. estado tocando todo el mes. ¿Qué vamos a hacer con la dueña de la casa que viene Pero mañana? usted ve, ya eso ahí es algo diferente. ¿Me entiendes? Porque claro, el músico no está 24/7 como decía en la iglesia. ¿Me entiendes? Como suele pasar con muchos pastores. Ahora los músicos solamente tocan en los cultos.
¿me entiendes? O a veces cuando son invitados a otras iglesias, hay muchas iglesias, claro, el obrero es Depende digno de la de su salario. dimensión de la iglesia. Exactamente. Hay iglesias que tienen 3 cultos, varón. Exactamente. Ahora, Fui a una iglesia en El Salvador donde tenían 6 cultos. Yo participé en 2 de ellos. Es cierto. La iglesia Elim de El Salvador, canté en 2 actividades. Un solo domingo tuve en 4 cultos. En un solo domingo. Y ellos tienen 6 servicios. Tú no puedes trabajar en otra cosa. Pero date de cuenta que cuando tú vas a un sitio así, de esa forma, ¿me entiendes? Claro, la persona, ¿me entiendes? Tiene que por lo menos, tiene que... La persona tiene que ser considerada, ¿me entiendes? Porque no pueden tampoco dejar a una persona que venga desde lejos, ¿me entiendes? Y venga allí, ¿me entiendes? Que lo dejen solo. Pero venga acá, la persona, oye, un tececito y un pedazo de pan. Oye, varón, ¿tú sabes lo que es eso? No, pero no lo pueden dejar. No lo pueden dejar. Seguimos con quién tiene que ser pagado. ¿Quién, o sea, en la iglesia? Sí. Estamos de acuerdo con que los músicos, todos los músicos que yo conozco, cobran. Deben cobrar. Cobran. Todo lo que Deben yo conozco cobrar. en las iglesias, lo que yo conozco. En las iglesias, ellos cobran su salario. Claro, si usted compró todas sus herramientas, todas sus cosas, la iglesia no puso nada. Pero es precisamente por eso que está diciendo el pastor. ¿Por qué? Porque si tú te vas a dedicar a la obra debe ser responsable para sostenerte. Si el pastor me dice a mí, Daniel, la guitarra tuya suena muy bien, pero el día que tú toques fuera de la iglesia, te excomulgo de aquí. Entonces, usted tiene también que proveerme los medios para que yo no tenga que tocar en otro sitio y yo me pueda consagrar. Si hay culto el domingo, ¿verdad? Hay 2 cultos el domingo, vamos a poner. Y hay un culto el miércoles y hay un culto de jóvenes el sábado. Yo tengo que tener un repertorio fresco para todos esos días. Mis instrumentos necesitan cuerdas, si eres guitarrista. El uniforme. Si tienes un uniforme, zapatos, tus hijos y un vehículo. El recorte. Y tú no puedes llegar todo peludo, vuelto un mondongo al servicio. Tienes que llegar presentable, tienes que llegar. Y con hambre menos. Con un músico con hambre. Varón, ve toda la tecla blanca, negras. No hay manera de usted distinguir nada con hambre. ¿Qué tal? Ya quedamos todos que los músicos, entendiendo esa teoría que da Daniel, merecen su pago. Claro, entonces, ¿qué tal los diáconos? Ahora, lo que pasa es que dentro de la iglesia, acuérdate, todo lo que tú haces dentro de la iglesia es voluntario. Sí, acuérdate, estamos en un lugar, ¿me entiendes? Sin fines de lucro. ¿Entiendes? ¿Para quién sin fines de lucro? Porque los pastores hoy son millonarios, la mayoría. Bueno, ahora, la mayoría no. Yo voy a tocar ahí. Lo que son famosos. No, sí, exacto. Yo voy a tocar. 1%. Yo voy a tocar menos ahí. de uno. ¿Me entiendes? Sí. Yo voy a tocar ahí también. Tócale ese tema. ¿Me entiendes? Porque en realidad muchas personas tienen la iglesia como un negocio. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y ahí es donde viene el error más grande. ¿Me entiendes? Porque se enfocan más en el dinero que en realidad predicar a Cristo. Sí, así es. Y ahí es donde viene el problema, ¿me entiendes? Donde ya la gente, ya hoy día, como el mismo Señor Jesucristo lo había dicho, de pastores que son asalariados. Sí, asalariados, exacto. No les importan las obras, solo les importa. O sea que no le importa si tú te pierdas, ¿me entiendes? No le importa si el diablo te está llevando, varón. No le importa nada, ¿me entiendes? Lo que le importa es su dinero. Y si tú no le pagas, pues no pastorean más nada. El 30, varón, consígame la boronita. Pero una cosa, ahora, porque tengo la suerte de que ustedes, tanto él es pastor y usted es hijo de pastor. ¿Quién establece que los diezmos se pueden coger para pagar salario? En las iglesias pequeñas, por lo menos. Mire, por lo regular, para cuidar el corazón del pastor, siempre hay un comité o un cuerpo oficial de la iglesia, compuesto por un número determinado de oficiales. Sea 3 varones, 4 hembras, 4 varones, 5 hembras, o dependiendo la configuración de la iglesia y la confianza que esos ancianos se han ganado dentro del cuerpo del Señor y del pastor. Obviamente no van a poner ahí a Judas Iscariote a repartir las cosas y llevarse la mitad de las ofrendas y de los diezmos, ¿verdad? Tú no puedes ponerlo a él a administrar las cosas. Es un problema grave, varón. Una pregunta para ustedes. Sí. Conociendo de que está ese concepto de la ganancia deshonesta, sabiendo de que hay un tumulto en quién debe cobrar, ¿qué cantidad de labor o cuánta dedicación debe tener dicho obrero para recibir compensación monetaria? Yo digo que el obrero tiene que dedicarse a la obra. Efectivamente. Completamente. Sí, efectivamente.
completamente. Sí. Pero si usted ya es una persona, ¿me entiende? Porque nosotros tenemos que razonar las cosas. ¿Entiende? Claro, nosotros estamos en la iglesia, ¿me entiende? Gratuitamente, ¿me entiendes? Porque queremos expandir el evangelio Sí. a donde tenemos que llevarlo. Darlo Ahora, todo por el Señor. Si yo sé que la persona, ¿me entiendes? No puede, quiere tratar, ¿me entiendes? Y a veces nosotros le damos ayuda, ¿me entiendes? A las personas para que pueda sostenerse. O sea, no mantenerlo tampoco, ¿me entiendes? Porque la persona tiene que trabajar también en este país. Yo sufrí de una caída, varón. Todos los meses hay que mantener. Oye, el problema está Daniel y Pastor John, el problema está que siempre se supone que el que está en la obra es voluntaria. Sí, Entonces sí. el pastor se puede aprovechar de eso para no darle hinchela a nadie. Sí, Muchos se aprovechan. sí, así es. Pero yo creo que cuando el ministerio tiene una capacidad de membresía de unos 600 miembros, por ejemplo, para darte un número específico, de esos 600 miembros hay un 25-30% de personas que van a ser fieles en sus finanzas, que van a respaldar esa obra con sus finanzas. Y es posible que se pueda establecer, una iglesia de 600 miembros necesita un pastor a toda hora, Claro. a todo momento. Entonces, ese pastor necesita por lo menos 2 asistentes que estén con él también a tiempo completo, porque el pastor no puede estar en todo lugar, en todo momento. Necesita por lo menos un asistente pastor o un copastor y necesita una secretaria. ¿Por qué? Porque ese asistente al pastor tiene que ser una persona que el pastor delegue en esa persona su propia personalidad. Por ejemplo, yo no puedo... Hay 2 hermanos que están enfermos esta semana. Nosotros tenemos que visitarlo. El día de visita es el miércoles. Pero los 2 están en hospitales. Uno está en Newark y el otro está en South Orange. Bueno, Barón John, como usted es un hombre de Dios y de mi entera confianza, usted va a ir allá a South Orange y yo me voy a encargar del de Newark. Sí, pero el varón necesita combustible. Y yo no lo puedo mandar con la bendición de Dios. Nada más. No, tampoco así. Entonces necesitamos que cuando hacemos ese trabajo, alguien tome nota de eso para darle una rendición de cuentas a la iglesia, de en qué se está usando el dinero, cómo nos estamos desenvolviendo y cuál es la organización que la iglesia debe tener. Y esa hermana también puede ser voluntaria si sale de ellas, pero Claro. nosotros, el deber de nosotros como ministros es reunirnos con esa persona. Y nosotros necesitamos una secretaria a tiempo completo, que cuando la llamemos nosotros, esa secretaria esté tomando notas y tome y mantenga el orden de las cosas. Con nuestra memoria no se puede contar, y más cuando se empieza a entrar en edad. Usted llama a la secretaria, le manda un texto, ponga eso para que cuando lleguen los informes de cada 6 meses, de cada año, la iglesia tenga una transparencia Exactamente. en el movimiento económico y en las acciones de la iglesia, creo yo. Ok, usted mencionó 2 categorías, copastores y secretaria. ¿Quiénes más? Y ya mencionamos los músicos. Y músicos. ¿Qué tal los diáconos y otras funciones? No merecen... Hay algunos diáconos que sí. Por ejemplo, cuando la iglesia es muy grande y tiene, por ejemplo, un aparcadero grande, necesitamos personas casi a tiempo completo que estén en el Ya sea departamento. ujieres o diáconos. Ujieres y diáconos. Por lo regular se le da una ofrenda de amor, no un salario exactamente. per se. Se le da una ofrendita y esas personas ayudan en la obra, cuidan que los hermanos se parqueen con cuidado, que no venga un loco y se meta y hay niños bajando de los vehículos, etc. Y también hay un grupo de personas que voluntariamente forman parte de eso. Y ellos dicen, no, a mí no hay que pagarme nada. Yo voy y lo doy. Para mí es un placer. Exacto. Hay personas cuya naturaleza es el servicio, Así. que deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero algunos tenemos ínfulas de superestrellas y no vamos a estar en eso. Pero amén. Pero estamos llamados a eso. A que de manera desinteresada en lo que se necesite de nosotros en la obra, estar ahí. Pero lamentablemente hemos identificado un grupo de personas que es un placer para ellos servir en lo que sea. Usted ve hermanas que desde que llegan a la iglesia están mirando la cocina. Ay, hermano, déjeme ayudar. Yo le preparo el cafecito. ¿Y quién va a predicar? Yo le llevo el agua. Yo le pongo las cosas. ¿Usted se va a cocinar? Con ese amor. ¿Quién va a preparar? Yo le preparo las tortillitas, las cosas. Y uno ve que esa persona tiene ese don de servicio y lo hace con ese amor. Y nadie no le cogen un centavo, todo lo contrario. No, yo traigo mi ofrenda, yo vengo aquí sin problema. Porque hay pero personas, eso debe salir de ellos. Hay personas que están agradecidos, ¿me Así entiendes? es, Y así para ellos, ¿me entiendes? Trabajar en la obra del Señor, para ellos, oye, es un amor. Sí, o sea, sí. para ellos hacerlo, como decía mi hermano Daniel.
¿Entiendes? Imagínate que Cristo le estuviera cobrando a la gente lo que hizo. ¿Y por qué para usted como pastor no es también un placer? Por ¿Cómo? por el tiempo que le... Acuérdate. El tiempo que es de diferencia. Sí, Acuérdate. sí. Uno, ¿me entiende? Como pastor puede hacer las cosas también voluntariamente. Sí, claro. ¿Me entiendes? Uno trabaja voluntariamente. De hecho, al principio casi siempre voluntario. Y ahora, claro. Okay. Ahora, lo que pasa muchas veces, el pastor tiene que estar en todas. Sí, sí. A la hora, ¿me entiende? Que se endemonió alguien a las 3 de la mañana. ¿Quién tiene que salir corriendo? Ay, el pastor ay, tiene que ay. salir corriendo. No siempre, Sí. ya no. Bueno, Ya no. estoy hablando, ¿me entiendes? Ya cuando son iglesias, pero cuando hay Tienen iglesias. diferentes números. Sí, Sí, pero acuérdate, Diferentes números. acuérdate, cuando hay iglesias Sí. que no son, ¿me Ni entiendes? el De una número te lo dan, capacidad. Ni el número. No, ni el número te lo dan, Marón. ¿Cuál es el Oye. Pero yo quiero hablar con... No, háblate con la secretaria, hazte una cita. Y te él te va a llama. llamar. Él te va a No, llamar. ya, Usted ha llamado al templo. Oye, Usted llamó al templo. Necesita Si apoyo, necesita la hermano. oración, presione el 1. Si está endemoniado, presione el 2. Oye, varón. No, lamentablemente, ese es el tiempo que estamos viviendo hoy día. Ya los pastores no están, muchos pastores no están interesados en las almas. Por eso que luchan. Varón. Con este Oye, endemoniado. yo he visto. Presione el 2 y espere. Oye, llamamos. Oye, yo he visto pastores. Mira, que yo he tenido que salir y decirle, mira, mira, ahí están llamando a uno que está endemoniado por ahí. Y dice, no, el Señor te mandó a ti. Sí. A mí no me mete el lío, me mete tú y resuelve tu problema. Y después me llama. ¿Me entiendes? ¿Y quién va a coger esta luz? Oye, nosotros hemos tenido, yo y mi esposa hemos tenido que salir a las 3 de la mañana, varón, porque por allá se revolcó uno por allá, varón. Allá se le revolcó unos pichones, varón, a uno por allá que tuvimos que ir, hermano, a meter la mano, como decir. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene una responsabilidad sumamente grande. Si hay que aconsejar a alguien, ¿a quién llaman? Al pastor. Pastor, sí. ¿Me entiendes? Se formó un problema en la iglesia, ¿a quién llaman? Al pastor. ¿Me entiendes? Todo lo que pasa, hermano, cualquier problema que pasa dentro de la iglesia, el pastor tiene que estar ahí. Tanto así que, que hay que pagarle, el obrero es digno de su salario y el principal responsable de los problemas, pero también de los beneficios de la iglesia, obviamente debe ser el pastor. ¿Pero por qué? Porque hay pastores que dentro de su accionar como pastores les ha tocado tomar el pago de sus casas para pagar la iglesia, el local de la iglesia. Por los primeros 5 Esa años. parte nadie la dice. Por los primeros 5 años. Esa parte no es glamurosa. Nadie quiere ese chin ahí. Todo el mundo quiere que cuando la iglesia pase de 600 miembros, ya no somos pastores. Yo soy el apóstol. El apóstol ya, Cuidado, si me dice ya menos de subió de apóstol, rango. ni caso le hago. Sí. Aterrango su. Pero cuando el pastor tiene que trabajar a veces construcción, plomería, lo que sea, no solamente para su familia y sus hijos, sino para sostener, que faltó tanto para el pago de la casa donde se están dando los cultos, ¿quién es que va a pagar eso? Cuando faltó el dinero para pagar la factura de la luz, ¿quién va a pagar eso? Pero por los primeros 5 años. O sea, que no son 2 meses ni 3 meses. A veces duran hasta 5 años. Varón, a veces Ellos dura 7 y 10 años. subsidiándolo. Subsidiando el pastor. Acuérdate Lo he que visto yo. Sí, Muchas señor. iglesias, Sí, señor. muchas congregaciones. Ahí nadie quiere. Oye, no entra. No. Oye, hay muchas iglesias que no entra nada, varón. Sí, no. Hay muchas iglesias. Por muchos años. Por no, muchos no años, por sí. 3 meses, por Sí, muchos sí. años. Por muchos Sí. años. Y el pastor muchas ahí veces, sí a es veces, cierto, si sí. el pastor es pudiente, muchas veces el pastor, ¿me entiende? Sí. Extiende su mano, Sí, sí. mira, sin esperar ninguna Sí. recompensa para atrás, como Sí, decir. sí, sí. Sin esperar, ¿me entiende? Un pago para Eso atrás. es cierto. ¿Me entiende? Hay pastores que dan la vida, ¿me entiende? Por Esos las ovejas, dan pastores- la vida, ¿me entiende? Por la casa Conozco del Señor. pastores, varón, Sí, que varón. por décadas, Por décadas. por como eran personas adineradas de su trabajo secular, ellos sostenían la iglesia. Así es. Y luego de muchos años, la iglesia fue autosostenible. Y aún así, cuando la iglesia le ha ofrecido pagarle un salario, dice, eso lo hicimos para el Señor. Yo no tengo necesidad de eso. Yo vivo tranquilo y yo tengo mis negocios. No me hace falta eso. Por lo tanto, cuando alguien levanta la voz y dice que los pastores son ladrones, varón, hay que saber delante de quién se dice eso. Porque no todos los hombres de Dios Son ladrones. andan detrás de ofrendita y de cuestiones. Hay gente que se han dejado la vida. Así como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Claro. Hay gente que son asalariados, que se han Claro. subido en el tren del ministerio para vivir una vida a sus anchas. Pero yo conozco hombres de Dios que por décadas han mantenido iglesias pagando
hasta la pintura del templo, varón, Cierto. y subido en la escalera, dando brochazos. Eso sí. Lo he visto yo. ¿Así? Mucha gente dice, como usted dice, que no, que los pastores son ladrones. Sí. No, es al Sí. contrario. Hay muchos ladrones que se meten a pastores. Exactamente. Porque es que son ladrones antes de ser. Eso es cierto. Entonces, Sí, ya para los últimos segundos que nos quedan, uno de ustedes explíqueme, ¿por qué existe la desproporción de que hay pastores que se hacen multimillonarios y la membresía se queda pobre? En 30 segundos y con eso nos despedimos. ¿Cuál de los dos me lo explica? Cualquiera de los dos. No, les vamos a explicarlo los dos. Yo primero. Sí, Mire sí. por qué. Resulta que la membresía, la gracia que Dios ha puesto en ciertas personas es tan grande que la gente acude de manera masiva a escuchar sus mensajes, sus prédicas y sus enseñanzas. Ellos, sabiendo el talento, el don que Dios le ha dado para la palabra, para el desenvolvimiento, para la explicación, subidos en ese talento y en ese don que es irrevocable, que Dios se lo dio a ellos para la salvación de las almas, se han subido en ese pedestal y han usado artimañas humanas y con ese talento han desviado el propósito de Dios para la iglesia y se han hecho fortunas y riquezas que no debieron ser, porque el propósito del evangelio no es enriquecer a nadie. No es que tú vivas en miseria, pero ese no es el objetivo. Es que tú tengas tesoro en el cielo, dice la palabra. O sea, donde el ladrón no llega, donde el orín Lo no que está mina. tratando de decir es que son manipuladores. Sí, amén. Y para manipular, Amén. ¿me entiendes? Un pueblo tan grande, para sacarle provechos Sí. a todo. Hermano, no te dejes engañar. hay que Número mentir, hay que no te dejes manipular. engañar. Porque hay muchos, hermano, hay muchos pastores también por ahí que lamentablemente andan detrás de eso Sí, sí. y no de tu salvación. Sí, así es. Así que hemos terminado con esta programación. Espero que les haya gustado. Sígase adelante, que Cristo viene pronto. Amén. Dios le bendiga.